Hola, mis queridos seguidores. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal, donde siempre les traemos lo último y más impactante sobre las celebridades y el mundo del entretenimiento. Hoy les traigo una noticia que, sin lugar a dudas, nos ha dejado a todos reflexionando y, quizás, pensando en lo que realmente importa en la vida. Antes de entrar de lleno en esta historia, quiero agradecerles profundamente por ser parte de esta comunidad que sigue creciendo día tras día. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún detalle de lo que sucede en el fascinante mundo de los famosos. Hoy les traigo una historia que ha tocado el corazón de muchos, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Se trata de Kerem Bürsin, un actor muy querido y admirado por millones. Como saben, Kerem ha conquistado a su público con su inconfundible carisma y su gran talento. Sin embargo, hace poco, Kerem vivió una experiencia que ninguno de nosotros esperaba escuchar, un infarto. Así es, una noticia que nos dejó a todos en shock, ya que, aunque siempre lo hemos visto lleno de energía y vitalidad, esta vez se enfrentó a una situación mucho más grave que su carisma habitual. Según los informes de los medios, el actor sufrió un infarto que lo llevó directamente al hospital, donde estuvo bajo estricta supervisión médica. La situación fue tan delicada que, por un momento, se temió lo peor. Todos sabemos que las enfermedades del corazón son algo muy serio, y Kerem no estuvo exento de esta dura realidad. El dolor que muchos de sus seguidores sintieron fue palpable, porque Kerem no solo es una figura pública que sigue miles de personas, sino que también es un amigo cercano para muchos de ellos. Alguien que genera una conexión sincera con su público. Lo que realmente nos ha conmovido a todos, y a los que seguimos su carrera, es el gran apoyo que recibió por parte de Hande Erçel, su pareja. Todos conocemos la relación que existe entre ellos, una relación que ha sido admirada por miles de seguidores por su demostrada complicidad y amor. Pero lo que realmente nos dejó sin palabras fue ver cómo Hande estuvo a su lado en todo momento, demostrando que no solo son una pareja feliz en los buenos momentos, sino también en los difíciles. Las imágenes de Hande rezando por Kerem durante estos días tan inciertos fueron algo que tocó el corazón de todos. En muchas ocasiones, la fe y el amor son los pilares que nos permiten superar situaciones complicadas, y esto fue exactamente lo que Hande mostró, una fe inquebrantable en que todo iría bien, no solo por Kerem, sino por su relación, por todo lo que han construido juntos. Cada gesto, cada palabra que compartió Hande con sus seguidores, dejó claro lo fuerte que es su vínculo, un amor que no se apaga con la adversidad, sino que se fortalece. Después de varios días de incertidumbre, finalmente llegó la buena noticia: Kerem había superado el peligro y ya se encontraba fuera de riesgo. Esta noticia llenó de alivio a sus seguidores, pero lo que realmente sorprendió a todos fue lo que hicieron una vez que Kerem dejó el hospital. En lugar de irse directamente a casa a descansar, la pareja decidió ir a una mezquita para agradecer a Dios por la salud de Kerem y orar juntos. Este acto fue muy significativo, ya que no es común ver a celebridades haciendo algo tan humilde y sincero. En muchos casos, los famosos prefieren regresar a la comodidad de sus casas tras superar un evento tan grave, pero Kerem y Hande decidieron que lo más importante era dar gracias por lo que realmente importa, la vida, la salud y el amor. Las imágenes de Hande, con lágrimas en los ojos mientras rezaba por su amado, se volvieron virales. Este gesto de fe y gratitud tocó a muchos, no solo por la sinceridad de su acción, sino por lo que representaba, un recordatorio de que, incluso en un mundo lleno de superficialidades y preocupaciones vanas, hay valores más grandes como el amor, la familia y la espiritualidad. Muchos de sus seguidores expresaron su admiración por la manera en que ambos enfrentaron esta difícil prueba. Algo que no pasa desapercibido en una época donde las redes sociales suelen reflejar solo las partes más brillantes y superficiales de la vida. Por supuesto, como era de esperar, los fanáticos de Kerem y Hande no dejaron de enviar mensajes de apoyo a lo largo de todo este proceso. Los comentarios en las redes sociales se multiplicaron con frases de ánimo como "Estamos contigo, Kerem", y "Que Dios les dé fuerza y salud",
lo que demuestra que, más allá de ser figuras públicas, Kerem y Ande tienen una gran comunidad de seguidores que los ven como personas reales, con emociones, desafíos y vulnerabilidades. Este tipo de apoyo incondicional es algo que siempre debemos valorar, ya que refleja el vínculo genuino que existe entre ellos y su público. Una vez que Kerem se sintió mejor y se recuperó de la operación, ofreció sus primeras palabras a través de sus redes sociales. Gracias a Dios estoy bien. Pasé por un proceso muy complicado, pero estoy agradecido por todo el apoyo que recibí. Ande estuvo conmigo en todo momento y, ahora, me comprometo a cuidar mejor de mi salud, dijo Kerem, visiblemente emocionado y aliviado. Por su parte, Ande, con una gran sonrisa, expresó su alegría por el desenlace positivo de toda esta historia. Nuestras oraciones fueron escuchadas, Kerem está bien y eso es lo único que importa, dijo, con un tono lleno de gratitud y esperanza. Este evento no solo ha cambiado la vida de Kerem y Ande, sino que también ha dejado una huella en la vida de muchos de sus seguidores. En tiempos tan acelerados y preocupados por lo material, esta crisis de salud nos ha recordado lo importante que es cuidar nuestra salud, tanto física como emocional. Muchos de los seguidores de Kerem han comenzado a reflexionar sobre sus propios hábitos de vida y a darle más importancia a la salud, el bienestar y el tiempo que dedican a sus seres queridos. Este incidente se ha convertido en una llamada de atención para todos, una invitación a reevaluar nuestras prioridades. Kerem, como es natural después de esta experiencia, ha decidido hacer algunos cambios en su vida diaria. De acuerdo con fuentes cercanas, ha optado por reducir su ritmo de trabajo y ha comenzado a seguir una dieta más saludable, además de integrar ejercicios y prácticas que le ayuden a fortalecer su cuerpo y su mente. Tanto Kerem como Ande han demostrado que la vida no solo se trata de lo que aparece en las pantallas, sino de cómo cuidamos de nosotros mismos y de quienes nos rodean. Ambos han decidido tomarse un merecido descanso y disfrutar de unas vacaciones en un destino tranquilo, como las Maldivas o alguna parte tranquila de la costa del Egeo, donde puedan descansar y reconectar con lo esencial. La paz, la naturaleza y el amor que comparten. Kerem compartió en sus redes sociales, a veces es necesario detenerse y respirar. La vida es más valiosa cuando aprendemos a disfrutar cada momento. Esta reflexión, nacida de una experiencia tan difícil, nos invita a todos a pensar en la importancia de vivir plenamente. La lección que Kerem y Ande nos dejan es profunda, el amor, la salud y el bienestar son lo que realmente importa. Lo demás es secundario. La vida nos recuerda constantemente que todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y lo único que verdaderamente debemos valorar es lo que tenemos a nuestro lado, la familia, la salud y el amor. Este incidente ha marcado un antes y un después para ellos, pero también ha dejado una enseñanza invaluable para todos nosotros. Así que, queridos amigos, no olviden suscribirse al canal para seguir conociendo todas las novedades sobre este maravilloso par de estrellas y mucho más. Les traeré más historias como esta, llenas de enseñanzas, amor y momentos conmovedores. Nos vemos en el próximo video, y recuerden siempre cuidar lo que realmente importa.